¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas de Contacto Médico. Estamos muy contentos que nuevamente te encuentres con nosotros. El día de hoy vamos a tener un programa sumamente importante aquí en Contacto Médico, en nuestro programa en Chain TV, la televisión del cambio. Recuerda que este programa es patrocinado por Unionis, empresa comprometida con la salud y el bienestar, ya que te acompaña en cada etapa de tu necesidad médica, desde agendarte una cita, cotizarte estudios de laboratorio y ayudarte a todos tus procesos administrativos. ¿Qué es lo que nos interesa? Que te enfoques únicamente al cuidado de tu salud. Pues bien, recordemos que todo el mes de noviembre estuvimos hablando de la salud masculina. Hablamos prácticamente de la salud del hombre, tanto joven como adulto. Pero, ¿qué les parece que el día de hoy hablemos de la salud de los niños, que es bien importante considerar, ya que son parte fundamental de nosotros? Para ello, tenemos un invitado muy especial. El tema es Criptorquidia, testículos no descendidos. Hoy vamos a hablar de este tema porque es una salud pediátrica y urológica, un tema que puede cambiar el futuro reproductivo y la salud de miles de niños. Doctor que tenemos aquí es muy reconocido ya que tiene experiencia y ha trabajado muchos años en distintos hospitales. Dentro de ellos, actualmente se encuentra en el Hospital Ángeles Lindavista, el doctor José Cibrián Cruz. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy agradecido por invitarme a este evento. Gracias, doctor. Discúlpeme, antes de iniciar con todo el proceso de conocimiento que usted nos aporta el día de hoy, me gustaría que nos ayudara a conocer más sobre su trayectoria. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo soy el doctor José Alberto Cibrián Cruz, médico cirujano por la Universidad de Veracruzana, en el campus de Ciudad Mendoza, Veracruz. Y posteriormente, pues incursioné en la especialidad de pediatría, de ahí migré a cirugía pediátrica, lo cual le hice en el Centro Médico Nacional La Raza, en el Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, que es avalado por la unidad de posgrado de la UNAM. Ok, doctor, ¿qué trayectoria tan importante nos está comentando? 23 años apenas. Claro, claro, no, pues estamos muy agradecidos y muy contentos de que esté con nosotros, ya que nuestra audiencia requiere de mucho conocimiento, sobre todo para el tema de la prevención. Claro. Doctor, ¿podemos empezar entendiendo qué es la criptorquidia y por qué ocurre? Claro, es un tema bastante interesante y bastante importante, sobre todo para los padres de familia, Claro. que luego pues no saben qué es esto. Cuando les hablas de criptorquidia, pues qué es, ¿no? Bueno, la criptorquidia, en sí el término significa que los testículos están atrapados en alguna parte del descenso fisiológico embrionario. Ok. No llegan a la bolsa escrotal, los testículos no se forman en la bolsa escrotal, se forman dentro del abdomen, más o menos en la semana 6 de la gestación, a la semana 9-10 llegan al canal inguinal, a la región inguinal, y en la semana 28 empiezan a descender hasta llegar a la bolsa escrotal. Entonces, criptorquidia significa que la bolsa escrotal, donde deberían estar los testículos, está vacía. Está vacía. Claro. Doctor, ¿esto por qué sucede? ¿Es proceso natural que por alguna circunstancia le sucede o alguna antecedente que se tenga que estar cuidando? Bueno, es más frecuente en los bebés prematuros. Es una patología que es más frecuente en los bebés prematuros. Sin embargo, pues, en el paso de los años se ha investigado cuáles son las causas. Entre las causas que se han encontrado, la principal es la prematurez, pero lo cierto es que se detiene por alguna razón el descenso testicular. En el pasado se pensaba que esto podía ser por efectos hormonales, que no había suficiente testosterona en el feto y que eso hace que no descendiera, o que se perdiera el gubernaculum testi, etc. Hoy se sabe que no, que puede ser la causa multifactorial. Cuando va descendiendo, arrastra consigo un proceso que se llama proceso peritoneo vaginalis, y ese proceso peritoneo vaginalis a veces lo llega a detener y se asocia a una hernia inguinal. Como decía ahorita, la prematurez es un factor importante, y así pues hay algunos otros factores que pueden incluir, como el tabaquismo, el alcoholismo, algunas drogas, etc. La diabetes gestacional también puede llevar a esto. Claro, entonces, doctor, ese dato que nos está dando es muy importante para que, independientemente que en algunos casos puede ser un tema natural, Exacto. En otros sí puede ser un tema de antecedentes como los que nos está indicando, por lo cual tenemos que prevenirlo, porque toda salud de la mujer implica tener un bebé sano.
Claro, a todos los padres les preocupa esa situación y sí es importante que estén alertas a ello porque es una patología que hay que resolver en una edad temprana. Entre más temprano se resuelva, mejor. Claro, doctor, siguiendo con este proceso, está en la etapa gestacional, una vez que ya nace el bebé, ¿hay algún estudio, algún tamizaje que se pueda llevar a cabo previo para poder identificar esta enfermedad, doctor? Sí, de hecho es obligación de todo médico que recibe un bebé hacer una exploración completa del niño y Ok. en especial si es un varoncito, revisar que los testículos estén en la bolsa escrotal. A veces es un poquito difícil palparlos y hay que tener mucha precaución en revisarlos. ¿Por qué? Porque a veces puede ser una bolsita de grasa la que está dentro de la bolsa escrotal y parece que es un testículo y llega a suceder Ok. que, pues más adelante se dan cuenta que pues, no hay testículo en la bolsa escrotal y a lo mejor ya dejamos pasar, correr el tiempo. Entonces es importante que se revise perfectamente el niño, el detectarlos es más que un estudio, Ok. es la exploración física, la palpación. Ok, ok. Y hablando de esa parte tan importante que ahorita nos está indicando, el proceso tendría que ser una vez que nace el bebé, los médicos que reciben al bebé tendrían que hacer una inspección física. Es Sin correcto. embargo, no necesariamente puede ser asertiva por otros factores que son ajenos también a ellos. Doctor, eso implica que también como padres tenemos que trabajar en una revisión cada cuándo, en qué mes es cuando, o sí, en qué mes de la etapa del bebé se identifica cuando realmente se tiene esa enfermedad, doctor. Lo ideal es que desde el nacimiento. Ok, Desde el nacimiento se debe detectar porque es importante ir vigilando. O sea, sí, este defecto puede tener, así como hace rato le decía, un gobernáculo, entonces es como un ligamentito que va guiando el testículo hacia la bolsa escrotal, pero a veces se pierde en el trayecto. Entonces no hay algo que sostenga al testículo en la bolsa escrotal y el testículo está como el péndulo de un reloj y ok. puede girarse, torcerse y perderlo. Incluso hay niños con gitorquías que nacen con el testículo ya. Se torció y se perdió en la vida, desde la vida Ah, ok, fetal. ok, ok. Entonces sí es importante desde que nace revisarlo y cada mes en su visita a su pediatra con el control del niño sano, el pediatra, sí, generalmente los pediatras son muy acuciosos y revisan al bebé y van a estar revisando y palpando si hay, porque es muy raro que se le escape a un pediatra. Claro, por eso la recomendación, doctor, de acuerdo ahorita a lo que nos está comentando, es que desde que nace un bebé siempre tenemos que tener la cultura de llevarlos a sus revisiones pediátricas, Es correcto. ya que no es lo mismo que nosotros como más asumamos que sí ya le di una revisada, no tiene tos, no tiene fiebre, lo veo bien, sin Claro, problema, pero va más allá, vamos allá. porque son partes, órganos de nuestro cuerpo que finalmente por temas, como son mujeres, no conocemos a detalle, no sabemos como las circunstancias que deben de tener y entonces es importantísimo Claro. acudir al pediatra. Cada cuando una vez que el bebé nace, tendría que estar acudiendo una mamá pediatra en donde pudiera darle un seguimiento más pronto en caso que no se haya detectado por primera vez desde que nace. Bueno, supongamos que el bebé ya tiene 6 meses, por ejemplo, y no se había detectado antes, pues esta mamá pues estuvo yendo cada mes al pediatra, tal vez había un colchoncito ahí de grasa o hasta una hernia inguinal, Ok, que y es no lo que se había identificado. no se había Ok, identificado, ¿no? O a lo mejor en algunas zonas no hay pediatras y la mamá como el médico general, y a veces hay médicos generales muy acuciosos, pero también a veces no logra detectar. Y entonces la mamá tiene que estar yendo cada mes a revisiones. Una vez que se detecta, lo ideal, a partir de los 6 meses hasta el año y medio es cuando se debe corregir este problema. claro. Antes se operaban hasta los 2 años de edad. Antes se les daba tratamiento hormonal, por la pregunta que hace rato me iba a hacer esta observación. Claro, Se daba tratamiento hormonal porque se pensaba que era una deficiencia de testosterona. Hoy sabemos que no. Para lo único que ok. sirve esto es para que le salga pelito al bebé, vellito, Ah, ok. para afectar los cartílagos de crecimiento y realmente no ayuda en nada a que descienda un testículo. Qué importante eso que ahorita nos está indicando que por condiciones de desconocimiento se daba este tipo de métodos, medicamentos para las hormonas para las mujeres, tomando en consideración que iba a detectar o iba a apoyar a ese tipo de padecimientos a que no se realizaran o no crecieran en ese sentido, pero como nos indica, ya la ciencia ha avanzado Sí, y así entonces es. ahorita ya está súper detectado que no es viable, al contrario, le hace daño al bebé. Exacto.
Doctor, hablando de estas circunstancias, ¿usted cómo considera cuando las mamás, ahorita con tantos medicamentos que existen, con tantas hormonas, etcétera, de repente ya hay muchos suplementos alimenticios que están empezando a recomendar en distintas marcas, indicando que es viable porque fortalece el cuerpo? Eso, digamos, entiendo que debe de estar como sustentado científicamente y Claro. demás, pero ¿qué tanto usted lo recomienda o lo recomendaría? Pues yo creo que lo más recomendable es, entre más natural, más sano, Claro, va a ser mejor para el bebé. Hay muchas cosas que hay en el mercado pues a veces no sabemos ni realmente qué es lo que traen, ¿no? Tiene claro, una carta descriptiva ahí de qué es lo que contiene, pero a veces no es realmente lo que contiene. Entonces, entre lo más natural, asesorarse por su ginecobstetra, que le lleve bien el seguimiento del control prenatal y entonces ya pues evitar ingesta de cosas que pueden afectar al bebé, no nada más en cuestiones de, a lo mejor, de criptorquídea y otras cosas, sino también en otros factores, en otros aspectos. claro, claro, doctor. Y una pregunta adicional, esta pregunta la hago como mamá. Generalmente cuando llevamos a nuestros bebés a consulta, bueno, buscamos la opción derivado de si nos indican que hay un padecimiento, criptorquidia, hay que llevar al bebé. ¿Qué confianza debería de tener con la especialidad? Porque entiendo que como todas las especialidades, existen las subespecialidades. En Claro. el tema pediátrico también existe una subespecialidad a la cual yo tendría que acudir y tener la seguridad que van a detectarlo y voy a trabajar directamente en ese padecimiento. Sí, es bien importante esto que estaba mencionando, como que me está preguntando. Sí, yo creo que todos los pediatras tienen entrenamiento para detectar este tipo de problemas. También quiero aclarar que en el pasado, hace 20 años, 23 años, pensábamos que las criptorquídeas todas eran congénitas, todos los niños que no tenían testículos en las bolsas escrotales así habían nacido. Ok. Hoy sabemos que no. Hay Ajá. testículos ascendentes. Este término no existía antes, pero ya de hace algunos años para que existe. Y son niños que a lo mejor tienen los testículos ya en las bolsas escrotales y de repente ya no están. Y de Ok. repente a los 4 o 5 años le dice el pediatra a la mamá que cree que no le encuentra los testículos. Y a veces Ok. los padres piensan que es un error en todos esos años que pasaron que el pediatra lo estuvo revisando y no, los testículos sí estaban ahí, Ok. pero a veces por el crecimiento acelerado, porque hay una hernia inguinal escondida por ahí, que es Claro. muy frecuente, el 70-80% de las veces cuando hay criptorquidia, hay una hernia asociada que a veces ni el ultrasonido la ve. Y Ok. los cirujanos pediatras tenemos que ir a buscarla. ¿Por qué? Porque ahí puede estar una hernia que ni se ve, ni se palpa, ni se ve en el ultrasonido, pero por estadística sabemos que seguramente eso está ahí y es lo que está deteniendo el testículo. Ok. Entonces, existe ahora el término de testículos ascendentes, que antes no se manejaba así, se considera Ok. todos eran congénitos, y no. Pues sabemos que puede el testículo subir por el crecimiento acelerado, el cordón espermático está muy cortito, y con el crecimiento acelerado se sube, Ok. y Que son en las adquiridas. claro, doctor, esto es bien, bien interesante, como nos los está comentando. Hace unas sesiones anteriores platicábamos de la prevención de cáncer de mama. Lo comento mucho porque es muy sonado y hay mucha, ya se está trabajando más en la cultura de la prevención Sí, claro. y entonces se habla de tócate para que finalmente puedas hacer una detección, ¿no? Aquí, ¿cuál es la recomendación? Porque si finalmente hay un escenario de que van constantemente al pediatra, hacen la parte correspondiente y de repente si se sucede ese tipo de cosas, entonces también se tendría que trabajar en casa algún protocolo para que puedan hacer una detección temprana, doctor. ¿Cuál es la recomendación? Es correcto, es correcto. Y igual que en el cáncer de mama, pues hay que palparse. Ok, Pero obviamente el niño no lo hace el cuidador, en este caso, mamá, papá, quien lo bañe. Finalmente claro, es cuando estén bañando, es cuando tocan los testículos. Hay que tomar en cuenta también que cuando se exponen al frío los testículos tienen un reflejo que se llama reflejo cremastereno y tienden a pegarse al cuerpo. Entonces hay que ver al claro. niño cuando esté relajado, que no esté llorando, que esté en un ambiente cálido, revisar los testículos, palparlos y entonces detectarlo. Muchas veces los niños nos llegan diagnosticados por los padres, ¿no? Que es que sabe que es que yo no le siento así como que un testículo en la bolsita. Ok, Y entonces ya es cuando, bueno, lo revisamos, vemos cómo está clínicamente, tenemos dudas, pedimos un ultrasonido y entonces podemos establecer más un diagnóstico, de certeza. Pero de qué es importante palpar, sí, inclusive, pues el niño llega a cierta edad en que ya no lo baña mamá, ya no lo baña papá, él se baña, claro. empieza a bañar solo y entra en el momento en que también él tiene su pudor y entonces ya no se deja revisar,
y entra a la tierra de nadie, porque ya nadie lo revisa en un periodo bastante largo hasta que llega a la adolescencia. Y es cuando a veces aparecen los tumores testiculares, más en los niños con criptorquidia, antecedentes de criptorquidia. Claro, y entonces aquí la recomendación tendría que ser como una cultura de papás, hablar con los hijos, explicarles que hay ciertas enfermedades, que es importante que se hagan una revisión, ¿no? Y de ahí tal vez en qué periodos, ya hablando que entran en la etapa de la adolescencia, tendrían que ir a consulta doctor y que finalmente también, como usted dice, que con ese pudor pues se dejen revisar, ¿no? Claro. Sí, sí, lo recomendable es que el pediatra siga viendo al niño desde que nace hasta los 18 años. Hasta los 18 años. Porque claro. a veces llegan a los 10, 11 años y ya no se sienten niños. Sí. Ya no quieren ir al pediatra donde hay bebés llorando en la sala de espera. Sí. Ya se sienten niños grandes. Claro. Y entonces entran en la tierra de nadie, ¿no? Porque en ese periodo nadie los ve y tampoco el médico de adulto los ve porque él los ve a partir de los 18 años. Entonces queda un periodo en tierra de nadie, un periodo en el que no se deja revisar, no se deja tocar por su pudor. Claro. Y entonces cuando a veces aparecen los problemas. Sí, porque nadie lo revisa. A veces saben que tiene un testículo grande y a veces hasta me ha tocado niños que lo andan presumiendo y pues... No se trata de eso, claro. No se trata de eso, ¿no? Se trata de hacer un diagnóstico oportuno y que los niños sepan desde pequeños que tienen que tocarse, revisarse, cualquier cosa rara, pues tiene que avisar al papá, mamá y revisarlo. Claro, claro, que esto que nos está comentando el doctor Cibrián es muy importante, queridos televidentes, ya que es una forma de detección temprana, ¿no? Toda cuestión que tú te imagines que no es normal, de inmediato hay que acudir con el médico. Claro. Y sobre todo, si el niño también tiene esa curiosidad y lo comenta, pues hay que hacerle caso, porque finalmente, pues es más factible que el médico nos diga no pasa nada a que nosotros indiquemos no hay problema, porque no lo sabemos, ¿no? Finalmente los estudios los tienen ellos conocen más detalladamente ese tipo de funcionalidad que tiene cada uno de nuestros órganos y qué mejor que trabajemos en conjunto con el tema de la prevención. Doctor, una vez identificado, ya detectaron que se tiene esa enfermedad criptorquidia. La pregunta es, ¿qué estudios y cuál es el tratamiento a seguir? ¿Qué sigue? Ok, como decía hace un momento, lo primero es la exploración. Hay que revisar al niño, ver si palpamos los testículos, ver si son testículos retráctiles, porque esos los empujes llegan al canal, a la bolsa escrotal y ya no se regresan. Eso seguramente en la adolescencia, en la pubertad van a terminar de descender. Pero también ver que si no son testículos ascendentes, lo que mencionaba hace un momento, y si no los palpamos en el canal inguinal o en algún sitio, entonces puede haber agenesia testicular, que no se formaron los testículos, que se perdieron en el descenso, a lo mejor se torcieron y se perdieron en la vida fetal y no dio ningún síntoma, por ejemplo, que está en el vientre materno. Y hacemos un ultrasonido. Y si el ultrasonido no lo detecta tampoco, entonces hay que hacer una exploración laparoscópica abdominal para buscar esos testículos y detectarlos. Y hacer el procedimiento quirúrgico de llevarlos al canal inguinal y en un segundo tiempo bajarlos a la bolsa escrotal. Ok. Entonces, primero es el estudio de ultrasonido. No se detecta, entonces, un procedimiento con la laparoscopía, que es como una cirugía. Es una cirugía. Metemos una camarita por el ombligo, otros dos trocares a los laditos de la camarita, y entonces empezamos a revisar detalladamente el abdomen, porque se forman dentro del abdomen, casi a la altura de los riñones. Entonces hay que buscarlos y encontrarlos. Casi en su totalidad, casi siempre se encuentran los testículos, a menos que no se hayan formado. Entonces vamos a ver el escenario 1. Una vez encontrados, ¿su proceso es más sencillo? Sí, entonces hay que planear la cirugía. Si está en el canal inguinal, el abordaje es abierto con incisiones en la región inguinal. Por ahí se dice que el canal inguinal se encuentran los vasos que alimentan al testículo y el conducto deferente, que es el que más adelante va a transportar a los espermatozoides. Entonces se diseca, si hay un defecto en ello, se repara la hernia. Se le gana longitud a los vasitos liberándolos detrás del peritoneo y entonces se descienden a la bolsa escrotal. Se hace un tunelito por debajo de la piel hacia el escroto, se hace otra incisión en el escroto y por ahí se fijan al escroto con puntitos a una capita que se llama dartos, que es donde normalmente debe estar fijo el testículo. Y ya, se corrige el problema, se resuelve el problema satisfactoriamente y le va a ir bastante bien. Que esa es una muy buena noticia. Claro. Cuando ya se tiene identificado, pues lo interesante y lo importante es darle seguimiento.
desde los 6 meses se puede operar hasta el año y medio lo ideal. Claro. Hay veces que se operan hasta los 2 años, pero ya se ha visto que ya desde el año y medio en adelante ya empiezan a dañarse las células que más adelante van a ser las células reproductoras. Claro. Entonces, entre más temprano, mejor. Y entre más tardío, peor, porque se puede atrofiar el testículo y seguramente puede llegar a tener un porcentaje muy alto cáncer testicular. Claro, que ese es el otro, digamos, problema ya mayor, ¿no? Claro. Si no se atiende, si no se identifica, pues viene el problema del cáncer, ¿no? Claro. Que es mejor prevenirlo. Sí. Doctor, y en ese proceso mencionaba que puede haber una hernia inguinal no identificada. ¿Esa alguna cuestión importante que tengamos que tomar en cuenta por la cual se forme? Es decir, yo recuerdo que cuando era chiquita me decía mi mamá, no puedes cargar pesado porque estás pequeña, te puedes lastimar, ¿no? Y si un adulto cargando puede tener una hernia, imagínate una niña, ¿no? Entonces, ahorita que hizo esa mención se me vino a la mente, ¿eso se da por eso? ¿Algunas otras circunstancias, doctor? Sí, es que en la vida fetal los testículos se forman dentro del abdomen, dentro de una bolsa que se llama peritoneal. Ok, Cuando empiezan a descender, arrastran con ellos esa bolsa peritoneal ok, hasta que se fija al escroto y esa bolsita va desapareciendo. ok, Debe cerrarse. Entonces la bolsa peritoneal se cierra, pero a veces queda abiertita. ok, Y eso se llama hernia inguinal. Y a veces ese mismo saquito cuando va bajando, ese saquito no estira, por decirlo así, no estira y detiene el testículo. ok. Por eso es que los cirujanos pediatras estamos obligados a buscar como padres, pues no, más que tomar en cuenta que sí puede haber una hernia asociada. Como cirujanos tenemos que estar tener muy presente y buscarla intencionalmente, porque seguramente la posibilidad es muy alta. Que encontremos una hernia inguinal, no da síntomas, no les duele, la criptorquidia es asintomática, no tiene ningún síntoma más que no están los testículos en la bolsa escrotal. Claro, doctor, ahorita que comentaba síntomas, ¿a partir de qué edad, independientemente de que puede que por desconocimiento, al momento de tener su vida niño, adolescente, llegando a la etapa joven, no se percatan que tienen el problema de la criptorquidia? Pero ¿qué pasa? ¿En algún momento va a existir algún dolor? ¿En qué momento es cuando es más probable que empiece el problema de cáncer? Híjole. Mire, se considera que a partir de los 13 años, si un testículo no se diagnosticó oportunamente, Muy temprana edad. no se trató oportunamente, Sí. lo más recomendable es quitar ese testículo. Ok. Porque la posibilidad de que tenga cáncer a mediano o corto plazo en la misma adolescencia es muy alta. Claro, y entonces ahí estamos hablando de la hiperplasia o qué sintomatología pudieran tener. Pues generalmente la ausencia del testículo en la bolsa en la adolescencia, en la pubertad, en la adolescencia, los testículos por efectos hormonales empiezan a crecer más. Parte del desarrollo normal de un varoncito, el vellito, el crece el pene, crecen los testículos. Claro. Y esto a veces cuando los chicos se dan cuenta, bueno, es que yo no tengo un testículo. Tengo uno y el otro no lo encuentro. Claro. O se palpan y resulta que no han crecido esas bolsas escrotales. Claro. Es muy evidente, se desarrolla poco la bolsa escrotal. Entonces es cuando ellos a veces se dan cuenta, cuando no se diagnosticó en forma oportuna de edad temprana. Que finalmente es aquí quitar como el pudor y realmente levantar la mano y decir, oye mamá, requiero al doctor. Digo, son niños, tienen que, como usted bien lo comentó, tienen que ir con el pediatra, ¿no? Claro. Pero el pediatra ya enfocado a detección de ese tipo de padecimientos, Claro. ¿no? Y entonces hablamos del pediatra urólogo. Sí, bueno, ahora existe la subespecialidad de urología pediátrica. Hace algunos años no existía y los cirujanos pediatras operamos todo este tipo de problemas. Estamos entrenados para hacerlo. Ahora existe la subespecialidad de urología pediátrica, pero en el pasado pues no existía y los cirujanos pediatras éramos los que resolvíamos todo. Claro que y lo ya seguimos haciendo. Claro que es básicamente su especialidad ya enfocada a lo que ha visto y que pues ha podido ayudar a bastantes niños que tienen una situación y como bien comenta, oye, si lo detectas a tiempo no hay problema porque se puede corregir. El problema real es cuando detectado sigue pasando el tiempo y entonces ya viene un problema mayor porque una lleva a la otra, ¿no? Que es una enfermedad mucho más grave. Sí, sí llega a pasar y es que pues como padres, como dice un momento, todos somos padres, también soy papá. Sí. Y cuando dicen que tienen que operar a tu hijo o tu hija, Sí, te espantas, dices, no, ¿por qué? La sensación es un impacto, pero ¿por qué? ¿O qué va a pasar? Y el temor, ¿no? Y si Claro. no espero. Y entonces
ocurre que somos un país de muchas opiniones, ¿no? Entonces se empiezan a escuchar comentarios y dale masajito y no dejes que lo operen, está muy chiquito, déjalo que crezca y lo malo es que crezca. Sí, Y sí, entonces sí. muchas veces me ha tocado niños que yo vi con criptorquidia pequeñitos. Claro, y le dio la recomendación. Les di Sí, la información para que ellos tomaran la decisión, decidieron no operarlo y he tenido niños que me regresan ya en la adolescencia con un tumor testicular. Lo que es sí. peor, que llegan ya con metástasis. Dios santo, sí, sí, Entonces sí. ya hay poco que hacer. Claro, es importante, queridos televidentes, toda la información que nos está proporcionando el doctor Cibrián es justo por toda la experiencia que tiene y todo lo que han estudiado las nuevas, hoy con tanta tecnología, todo lo que se ha identificado, pues nos ayuda a tener más conocimiento sobre estos temas. Entonces, no lo dejen pasar, es muy importante. Doctor, y ya una vez que se hace el procedimiento quirúrgico que nos indica, ¿cuánto es el tiempo de recuperación? Y sobre todo, ¿qué tanto va a beneficiar a su fertilidad? Si se hace oportunamente, totalmente. O sea, si se hace en forma oportuna, totalmente. Sí lo tiene que hacer el cirujano pediatra o el urólogo pediatra, porque tenemos el entrenamiento para hacerlo. Que hay que cuidar mucho en la cirugía, que no se dañen los vasos sanguíneos, que no se dañe el conducto Ok, deferente, porque si no hay conducto claro, deferente, pues no va a haber bebés. claro, Si se hace en forma temprana, pues la fertilidad pues, se conserva. claro, Que la recuperación, los niños tienen una recuperación increíble. Al día siguiente andan como si nada, pero hay que tenerlos quietos por lo menos 3 días porque se puede inflamar mucho ok, y entonces sí les va a molestar. Pero la recomendación es que por lo menos 2 meses, pues que no hagan alguna actividad pesada, digo, sobre todo cuando se operan niños ya más grandes, pero hay niños de 6 meses, año y medio, pues no hacen gran cosa. claro, Cuida que no se estriña para que no esté empuje, ok, porque se puede parecer una hernia inguinal. claro, Abrimos el canal inguinal para resolver el problema, se puede hacer claro, una hernia muchos nuevamente. cuidados, sí, por supuesto. Entonces sí requiere esos cuidados. Pero generalmente a los 2, 3 meses ya, como si nada. ¿Le Ok, damos seguimiento? Sí, le damos seguimiento. Hay que revisarlos periódicamente. A la semana los vemos, quitamos puntitos si es que se pusieron puntitos. Y, y cada mes, y a los 3 meses, revisamos nuevamente que el testículo esté bien, que esté en la bolsa escrotal. Ya se bajó el proceso inflamatorio y entonces ya podemos estar más tranquilos todos. no, pues la verdad que interesante todo este tema que nos está comentando, doctor. Por favor, nos pudiera dar una recomendación de forma directa a usted, a todos esos padres de familia. Yo les recomiendo que cuando estén a sus niños, los estén bañando, pues revísenlos de la cabecita a los pies y revisar hasta las uñitas para que tengamos un panorama más amplio del bebé. Y cuando lleven a su bebé o su hijito al pediatra, pues pedirle, generalmente los pediatras lo hacen, esto lo revisan de la cabeza a los pies, ¿no? O sea, la mayoría de los que yo conozco son así, muy acuciosos, pero aún así pedirle, insistir, y si tienen sus testículos bien, si bajaron, si están en su sitio, eso es súper importante porque si no se nos pasa el periodo de oportunidad para ayudar a nuestros niños. Y cuando vayan creciendo, pues irles enseñando a los hijos que tienen que revisar, así como a las niñas se les enseña que tienen que tocar, tienen que revisar, también a los varoncitos hay que enseñarles que tienen que revisar y si algo encuentran que no lo ven normal, pues revisarlo. Y aunque hayan crecido, pues cuando lo lleven al doctor, que ya no va a hacer cada mes, pero sí, pues, a lo mejor cada 6 meses cuando tengan 5 años, pues que permitan que lo revise, concientizarlos desde casa y decirle al médico que si por favor lo puede revisar también de su genital, porque a veces se obvia esa parte, Claro. porque pues ya tiene el pudor el niño, por no tocar sus genitales, o, entonces es importante insistir en esto. Claro, doctor, ¿dónde lo encontramos? Bueno, yo estoy en el Hospital Ángeles Linda Vista, ahí me encuentra, en consultorio 376, ahí me pueden encontrar con todo gusto. Muchas gracias, doctor. Pues también, como saben, nosotros te podemos ayudar a agendar la cita con el doctor. Si tienes alguna otra pregunta que en este momento tú estés considerando importante, nosotros con mucho gusto te podemos ayudar. Mándanos en Face tu pregunta, nosotros se la podemos pasar al doctor en los teléfonos que están pasando ahorita en pantalla. Y por supuesto, si hay algún otro tema que tú quieras que platiquemos con el doctor Cibrián, también con mucho gusto lo volveremos a invitar. Doctor, pues estamos muy agradecidos que haya estado con nosotros aquí en Contacto Médico y por supuesto que lo volveremos a invitar. Qué amable, muchas gracias. De antemano, agradecemos que hayan estado con nosotros aquí en Contacto Médico. Te esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana.
No faltes. Hasta pronto. Muy bien.